Pues estamos hoy, hermanos, ante un día también señalado. ¿Qué día estamos celebrando? Ya se ha dicho antes en el anuncio. Las Madres, ¿no? Día de las Madres. El versículo por excelencia para esta ocasión sería en el libro de Éxodo, capítulo 20, el versículo 12, que recuerdan lo que dice, ¿no? Éxodo 20, 12 es el versículo en donde, bueno, el Señor ya dejó instituido dentro de los 10 famosos mandamientos, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que este versículo va a servir un poco de trasfondo también, aparte de la lectura que leímos antes, para la meditación en esta mañana. ¿A quién está dirigido este versículo? Yo quiero oír las respuestas. A los hijos. Así que, claro, decimos, Día de la Madre. Bueno, como no tenemos un día en nuestra iglesia, por lo menos del padre y tampoco de los hijos, pues aprovechamos como hacemos cada año y hablamos de la familia. Es un versículo que está dirigido a los hijos en relación a el padre y la madre. Es decir, que nos podríamos quedar con honra a tu madre y sería el tema de esta mañana. Pero vamos a quedarnos, como siempre, hermanos, con la familia. Porque no hay una madre que no esté relacionada con un padre. Vaya, normalmente no. Si hay una madre, normalmente hay un padre, puede estar vivo o puede no estar vivo, puede estar presente o no estar presente, pero lo normal es que haya también una madre. Y si hay madre, porque tiene que haber hijos. Y si no hay hijos, pues entonces no hay madre. Es decir, que es una unidad compuesta a lo que es la familia. Así que hablar solo de la madre, pues no me parece adecuado. ¿Por qué? Porque la relación es tan íntima entre los tres, padre, madre e hijo, que hablar de un solo aspecto, de un solo miembro, es no enfocar la realidad. Y creo que debemos enfocar la realidad. En el texto que leímos antes, en 1 Samuel, a mí me gustaría que ustedes se imaginaran ese versículo que hemos leído ahí, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Es decir, dirigido a cada uno de nosotros. No está, pero podría estar, imagínenselo. Tienen imaginación, ustedes lo ven. Ahí pone honra a tu padre y a tu madre, que es el texto que estamos hablando hoy. Es un llamado, ¿verdad? Un mandamiento del Señor, una orden a todos nosotros a recordar, a honrar. Ahora, desde luego, honrar, ¿cómo podemos entender o debemos entender lo que es honrar? De muchas maneras lo podemos entender, pero hemos leído un pasaje en el libro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2, versículo desde el 11 hasta el final. Se narra un poco la historia más bien de Elí y sus hijos, y cuando uno lee esta historia puede darse cuenta que los hijos de Elí honraron a sus padres, en este caso a su padre y a su madre, vaya, porque si había un padre había una madre. No sabemos dónde estaba, aquí no se menciona la madre, pero habría una madre seguro. ¿Honraban los hijos de Elí a sus padres? Por el relato que tenemos en este pasaje, no parece que lo honraban. Es decir, se honra a los padres cuando la sociedad lo reconoce, cuando todo el mundo se da cuenta de que haces algo que engrandece el nombre de tu padre y de tu madre. Lo honra. Cuando haces lo que sea que redunda en honor y en honra, en gloria, en respeto también, pero va más que eso. O sea, la gente puede hablar de qué clase de hijo eres, soy yo, o qué clase de padres son los padres que representamos dependiendo de nuestra actividad, de nuestras acciones. Cuando ve un niño mal criado, decimos, ¿y tu padre dónde está? ¿Y tu madre? ¿No? Y uno ve al niño mal criado, pero está pensando en los padres que lo crían bien o mal. Así que por eso decimos que la relación entre padre, madre, hijos es tan íntima que es imposible concebir o hablar de un solo miembro sin hablar de los demás. Así que la palabra de Dios nos da instrucciones al respecto, a todos los respectos. Difícilmente habrá un hijo que honre a su padre y a su madre si, por ejemplo, un hijo no deseado. Para nosotros es fácil ver el mal comportamiento de algunos hijos, incluidos los hijos de Elí, o cualquiera de nosotros o cualquiera de nuestros vecinos. Mal comportamiento y pensamos, vaya clase de hijo que es. Pero hemos averiguado, hemos visto si era un hijo deseado o un hijo no deseado. Yo no sé cómo fue cada uno de ustedes o cómo fui yo, si fuimos hijos deseados o no.
Pero desde luego no quisiera herir sensibilidades. Pero imagínate, Gregorio, que no estaba aquí, que tú hubieras sido un hijo no deseado. ¿Cómo se siente uno si uno llega cuando es mayor y se da cuenta, entiende que vino y lo criaron porque no había más remedio, pero que realmente nadie, ni el padre lo quería ni la madre tampoco lo deseaba? ¿Cómo se sentiría uno? Gregorio incluido, ¿verdad? Y cada uno de nosotros, ¿cómo nos sentiríamos, verdad? Qué diferente te sentirías, te sientes, si compruebas después que fuiste un hijo amado y deseado. Bueno, estos días, como dijo Magali antes, pues hemos vuelto a revivir escenas tan cotidianas como es un parto, ¿verdad? Pero no solamente el parto. Quizás este momento, porque como saben, pues las tuve que acoger en casa a la muchacha y hemos estado viviendo ahí con Magali paso a paso un poco toda la historia, ¿no? Pero al hablar con ella, pues ella es cualquiera de ustedes, madre, cualquiera de ustedes. De las que están ahora o las que no están, ¿verdad? Magali, me dijiste que yo soy muy cerebral y si no lloro y no quiero. Pero no quiero llorar tampoco, pero bueno, pero cualquiera de las madres. O sea, cuando uno analiza, ¿verdad? Lo que es el hecho de que una criatura esté, claro, pues se sobreentiende que hubo amor. Se sobreentiende, no siempre, ¿verdad? Que hubo amor en los padres, primero, ¿no? Entre ellos. Y que cuando el hijo fue concebido, como quiera que sea, más o menos deseado, pero en el momento que fue concebido, fue amado, ¿no? Y eso es lo que yo vi en esta muchacha, pero que yo estoy seguro, bueno, al menos es lo que yo he sentido en mi caso, ¿no? Es decir, yo no sentí que mi madre no hubiese querido. Es decir, que yo era el séptimo y 2 más. O sea, mi madre tuvo 9, ¿no? Así que cuando yo tuve la primera, la segunda, la tercera, yo decía, Señor, ya no me cabe más en el corazón, ya no puedo amar a más, y nació la cuarta. Y yo decía, ¿ahora qué hago? Pues mira, también. Y cuando vino la quinta, digo, es que es imposible, no puedo amar a tantas. Pues también, y hasta 6, ¿no? Y mi madre tuvo 9, y yo sé que algunos de ustedes pues son también un puñado de hijos, ¿no? La madre, supongo que los padres también, tienen capacidad para eso y para más, ¿no? Así que cuando un hijo es concebido, las opciones, hoy, más que nunca, otra vez, son tantas las opciones. En este caso, me gustaría que estuviera ella aquí, pero bueno, no está, pues no está. Pero lo digo porque estamos hablando hoy, ¿no? Algún familiar le decía, sácatelo. Una muchacha con 21 años, 22, pues se tiene en el dilema de hacerse cargo de un hijo, que el hijo es esta niñita, pero podía ser cualquiera de nosotros, o no, porque un hijo te cambia la vida. Yo lo he dicho y lo repito, ¿verdad? Cuando te casas, cuando trabajas, cuando no trabajas, cambia la vida, pero poco. Cuando te cambia la vida es cuando tienes un hijo. Así que los que no tenéis hijos, no tenéis experiencia todavía de la vida. Cuando tienes un hijo, ya desde que empieza ya es una experiencia, pero la experiencia continúa hasta que da la luz y para el resto de la vida que Dios te dé sobre la tierra. Un hijo es para siempre, ¿verdad? O sea, así que esta muchacha, y como cada una de las madres que están aquí, tuvieron la posibilidad de continuar o no. Y en este caso, esta muchacha, la verdad, pues a mí me conmueve, ¿verdad? Que ella, estando en un país como es Cuba, dice, ¿y qué futuro le voy a dar yo a mi hija? Y ella, pero quiero decir que yo no quiero ahora exaltar a una persona, porque yo estoy seguro que cada madre, es decir, cada uno de nosotros estamos aquí porque nuestras madres, entre las varias opciones, decidieron seguir adelante. Hombre, y yo entiendo, por lo menos fue en mi caso, que el padre estaba de acuerdo. En el momento que mi esposa pues, estaba embarazada, pues decíamos, mira, es que tenemos 3, pues adelante con los 3. Que son 4, pues adelante con el 5. Y así, ¿no? Es decir, que si el Señor nos lo concedía, era para cuidarlo, para amarlo, para seguir adelante con el hijo, ¿no? Entonces, eso es un trastorno para la vida. Ella estaba trabajando allí. Ahora, puede decir qué futuro le espera en este país. Y se viene a un país desconocido, deja su trabajo, no ha terminado los estudios, y se viene aquí con algunas ilusiones que no siempre se cumplen. Y se encuentra en un momento determinado viviendo sola en una habitación, sin dinero y con la niña a punto de nacer. Y quiere seguir adelante. Y quiere seguir adelante como sea, porque es su hija. Y es su ¿entiendes? Entonces, Señor, ¿cómo es esto, verdad? Y una muchacha se sacrifica y no le importa. El futuro suyo le cambia, pero dice, lo importante, mi hija. Y esa hija es cada uno de nosotros.
Y estamos ahí porque un día tu madre, mi madre, dijo, no, adelante. Yo sé que ahora ya mi vida no es mi vida, lo que yo pensaba hacer, al viajar o hacer tal cosa y ser famosa, porque ella toca el cello, un instrumento musical. Entonces, pues soñaba, tocó con algunas orquestas, pues como cualquier joven, pues ser artista. Pues ahora es madre. Y lo demás se quedó ahí. ¿Será o no será? Y eso eres tú, eso soy yo. O sea, alguien que trastocó la vida de otra persona completamente, porque dijo, no, voy adelante. Quiero mi hijo por delante de todo, ¿no? Y claro, no es lo mismo cuando un hijo es deseado, cuando un hijo es amado y cuando un hijo se tiene con sacrificio, que cuando un hijo se tiene, o se interrumpe, qué cosa, ¿verdad? Se interrumpe, no, se asesina, hermano. Y yo sé que si hubiera aquí no sé quién, igual nos acusaba por yo decir esto. Pues yo no puedo entenderlo de otra manera. Y me es indiferente lo que puedan pensar, pero yo creo que eliminar una criatura concebida es un asesinato, como eliminar a cualquier otra persona, más o menos grande o más o menos pequeña. Y si no le gusta oír la palabra, pues que la asimile y que asuma que es un asesino y que lo asuma. Porque yo no voy a cambiar el lenguaje. Entiendo que es un asesinato, ¿no? Pues nuestras madres decidieron seguir adelante, ¿no? Y estamos nosotros aquí. Quiero decir que luego, cuando el hijo no se interrumpe, pero se sigue forzada por la circunstancia, o por la suegra, o por el marido, o por no sé quién, y ese niño viene y es un estorbo en la casa, después la Biblia dice, hijo, imagínate que verdad tú, Gregorio, el no deseado, y está aquí un estorbo desde que naciste, siendo un estorbo para tu padre, para tu madre, para los vecinos. Y ahora dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Y dice, yo a mi padre y a mi madre. Y hay gente que dicen eso, ¿eh? Y yo, hermanos, tengo que a veces hasta darle la razón. Porque algunos padres, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, y nosotros tenemos que callarnos ahí, ¿no? Pero la verdad es que algunos padres no merecen la honra. Y Dios dice que Él, Dios más inteligente que nosotros, dice, yo honro ¿a quiénes? A los que me honran. A los que me honran. Así que cuando la Biblia dice, hijo, honra a tu padre y a tu madre, eso es un principio general, ¿verdad? Y yo no le diré a nadie que no honre a su madre, aunque su madre o su padre hayan sido lo que hayan sido. Mira, al final de todo te trajeron y si estás aquí, pudieron haberte dejado en el camino. Y estás aquí a pesar de todo, ¿verdad? Pero yo quiero hacer un llamado también a los padres y a las madres. Si queremos que nuestros hijos nos honren, hay que parirlos, ¿verdad? Hay que parirlos, pero con todo lo que conlleva, con todo lo que conlleva. Y si no se hace con, ¿qué palabra uso? Con gusto. Mira, parir. Bueno, Magali que no estuvo allí y la chica, cuánto dolor tiene que pasar, ¿no? Pero cuando se quiere, bueno, yo iba a decir no duele, no lo voy a decir porque seguramente duele a pesar de que se quiera. Duele. Pero bueno, ahí está, ¿no? Es un hijo y ahí está. Pero eso honra a la madre. Eso honra a la madre. Yo creo que en principio lo que el Señor está diciendo, mira, hijo, honra a tu madre y a tu padre porque ya, en general, si tú estás aquí es porque ella ha entregado su vida por ti. Ella ha expuesto su vida por ti, para que tú estés aquí. Porque el hecho de pensar que estabas en camino conmocionó su todo y ella siguió adelante a pesar de todo para que tú estuvieras aquí. Así que, en ese sentido, yo creo que la Biblia sabe lo que dice. Hijo, honra a tu padre y a tu madre. Pero yo quiero no olvidarme de esto. En el texto que hemos leído aparece, el primer versículo dice, luego Elcana regresó a su casa en Ramá y el niño se quedó para servir a Jehová junto al sacerdote Elí. ¿El niño quién era? Era Samuel, no eran los hijos de Elí que aparecen a continuación. Samuel, siendo un niño, ya se quedó en el templo para servir al Señor. ¿Qué cosa? Los hijos de Elí, el sacerdote, el padre de Samuel no era sacerdote, la madre no era sacerdotisa, pero ahí estaba el niño sirviendo. Los hijos de Elí eran hijos del sacerdote, eran de la tribu de Leví, de los escogidos por Dios para hacer esa función y servir en ese ministerio. Y estaban deshonrando a sus padres completamente. Ya hemos leído lo que hacían, con la carne la exigían, es decir, ellos vivían de los diezmos, es verdad, pero no lo pedían ni lo recibían, lo obligaban a que se lo dieran de lo mejor y por la fuerza. Y bueno, ya dice que se acostaban, dormían con las mujeres en la puerta del templo, es decir, habían degenerado no solamente sus vidas, sus familias, deshonrado a sus padres, sino deshonrado a Dios, es decir, ya era una aberración a lo que se había llegado.
Y uno dice, bueno, qué malos hijos eran. Pero si leemos el texto, ¿tuvo algo que ver Elí? Pues tuvo que ver. Y el Señor le reprocha a Elí, al padre. Los hijos tienen su responsabilidad, pero el padre también tiene su responsabilidad. Hermano, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Yo sigo insistiendo, es de admirar el sacrificio que hace la madre por tener un hijo, pero no termina con eso. La responsabilidad del padre no termina con el parto. No es que ya ha nacido y de nuevo es una nueva etapa. Se termina una etapa en el interior, ahí dentro, con cuidados, porque si no lo cuidas pues lo puedes perder, evidentemente, pero ahora comienza la otra etapa, ahora está afuera y ahora hay que seguir alimentándolo, cuidándolo, mimándolo, vigilándolo, llevándolo al médico y proveyéndole, y enseguida instruyéndolo, hermano, instruyéndolo. Y lo que hagamos con nuestros hijos, en gran medida eso van a ser nuestros hijos. Y la honra que nos van a devolver, en parte va a ser la honra que nosotros le hayamos dado. Como que no hay alternativa. Vaya, en general digo, ¿verdad? Ahí se ha dicho, siempre hay una frase que se usa por ahí, ¿no? Las ovejas negras, ¿no? Que a veces hay, o garbanzo negro, vaya, negro puede ser también blanco, a veces decimos negro como si, ustedes saben, ¿no? Pero que el garbanzo negro, oveja negra, pero seguramente en África la oveja mala es la blanca, yo estoy seguro, y no tiene que ver, o sea que es uno que sale diferente, pero un poco contrario, eso es lo que se quiere decir, no confundamos, ¿no? Entonces, esas ovejas blancas o negras o diferentes o rebeldes, aparecen algunos y bueno, pues uno dice, bueno, pues no voy a juzgar yo, no sé yo que juzgue a los padres, ¿no? Pero desde luego en la Biblia aparecen casos, incluido el de Elí o el de David, que los hijos hicieron tales cosas porque los padres, o sea, los hijos hicieron porque los padres no lo habían instruido adecuadamente. Eso es lo que pasó en el caso de Elí. Es decir, que los hijos de Elí no fueron un ejemplo para nosotros. Como decíamos esta mañana en la clase, en todo caso serán un ejemplo a evitar, no a imitar. Pero tenemos el caso de Samuel, que es un caso a imitar. Ana quería tener un hijo. ¿Y el Señor le dio cuántos? Venga, rápido. Más. 6. Después tuvo 3 hijos y 2 hijas. Son 5 y 1 6. 6, ¿verdad? Y ella quería tener hijos. Y el Señor le dio 6. Y yo doy gracias al Señor. Mi esposa quería tener hijos y el Señor nos dio 6. Pero es así, ¿verdad? Que ella quería tener hijos. Esa es la primera ley. Si no quieres tener hijos, mira, no te cases o hazlo, no sé. Vaya, yo diría no te cases, pero bueno, tú sabrás qué hace, ¿no? Si no quieres tener hijos. Pero si piensa, decídelo y entrégate, porque luego pasará el tiempo y luego te quejarás de tus hijos, como se quejaba Elí, pero era tarde. Elí había comenzado tarde a darse cuenta que sus hijos lo deshonraban, muy tarde. Había comenzado muy tarde a darse cuenta que él era el padre. La madre no sabemos mucho de ella, pero seguramente estaba una madre por ahí, porque si había un padre había una madre, y había hijos había una madre, y está desaparecida. Vaya, la madre quiere te pasar y no está desaparecida. Pero ahí tenemos el caso, ¿verdad? No vemos una muy buena relación, es decir, los hijos en principio no habían sido instruidos en el temor de Dios, no habían sido instruidos, y se les reprocha a Elí esto en este capítulo. Ellos hacían lo que les parecía, y así aparece. Vamos a ver algunos datos que están aquí, ¿no? Quiero decir que al hablar de la familia yo pude haber sacado, hermanos, cuántas familias hay en España, eso están en estadísticas por ahí. ¿Cuántas familias se rompen cada semana, cada mes o cada año? ¿Cuántos hijos abandonan el hogar de jovencitos a adolescentes? ¿Y cuántos otros no se van a que lo eche? De ninguna manera. Todo eso está en la estadística, ¿no? La familia en España es no solo variopinta, sino trágica. Yo diría que la situación de la familia, como dijo un hermano José de Segovia, en una ocasión, una conferencia hablando de la familia, y el título de la pregunta era, la familia mal, gracias. O sea, él ya... Como alguien le había preguntado, ¿y la familia qué? Dice, la familia mal, gracias. En España, ¿no? ¿Cómo ve la familia? Es mal. Y esto es una realidad, ¿no? Pues aquí tenemos algunos ejemplos de familia. Ya vemos en principio que Ana amaba a los hijos, quería tenerlo, y vemos enseguida las consecuencias. Un niño sirviendo a Dios, y se dice luego en el versículo 11, y luego se repite otra vez, un poquito más adelante, a ver, ¿dónde se habla de Samuel? Que lo tenía aquí, se me escapó. Se habla otra vez del joven, el versículo 18. Y el joven Samuel servía en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Su madre le hacía una pequeña túnica y se la traía cada año.
cuando subía con su marido para ofrecer. O sea, la madre estaba pendiente, aunque lo había entregado al servicio del Señor, porque ese fue su compromiso, pero la madre no se olvidaba de su hijo. Ahí estaba pendiente de su hijo, ¿no? Y vemos el resultado en el ejemplo de el hijo que salió de ese deseo de la madre, que se lo pidió al Señor de tal insistencia. Y ahí estaba, bueno, ya en el capítulo 3, comienza otra vez el capítulo 3, el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí, etcétera, etcétera. Y ahí está todo el llamamiento que el Señor le hizo a Samuel luego, ¿no? Pero aquí están los hijos de Elí. Ana oró antes de tenerlo, desde antes de orar, antes de tener el hijo, Ana estaba orando por el hijo. Qué cosa, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 26 y 27, si lo quieren buscar. Así que Samuel fue un hijo deseado y pedido a Dios. ¿Qué diferencia cuando los hijos vienen, como dicen por ahí, de rebote o un gol o un penalti, ¿no? A veces los hijos vienen de penalti. Bueno, ustedes se imaginan lo que es eso. Es decir, que vienen porque hubo un momento y ya está. Y así vienen y después las consecuencias muchas veces se padecen. Pero no fue así el caso de Ana. Ella quería y se lo pidió a Dios. Hermano, y esto es el primer principio. Si vas a ser madre algún día, y si ya lo eres, pues sigue orando por tus hijos. Orar por los hijos. Orar desde antes de tenerlo. Y seguir orando cada día por ellos. Eso es lo que hace un padre cristiano. Un padre cristiano a los que la Biblia luego ya dice a los hijos, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? No fue así el caso de Elí. Y oró después, en el capítulo 2, los primeros versículos no lo hemos leído, pero la primera parte es el canto de gratitud de Ana. Capítulo 2, los primeros versículos, es el canto de gratitud por sus hijos, porque el Señor le había respondido. Es decir, que oró antes de concebirlo y oró después que había nacido. Y seguía sirviéndole después, acordándose de él, cuidándolo, lo que podía ella, con su ropa, con sus cosas, ¿no? Ahí estaba, estuvo pendiente de él siempre, como decimos. En el caso de Elí no era así. Sí es verdad que se preocupaba, es decir, Elí se avergonzaba de la conducta de sus hijos. Ana no se avergonzaba de la conducta de su hijo, se gozaba con su hijo. Elí se avergonzaba. En el capítulo 2 que hemos leído, versículo 22 hasta el 24, dice: Elí era muy viejo, pero cuando supo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión, o sea, aparte de lo otro y esto, ¿por qué hacéis tales cosas o cosas semejantes? Oigo hablar a este pueblo vuestro mal proceder. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea, no solamente pecáis vosotros, sino que vosotros sois los hijos del sacerdote. Como alguna vez me dijo mi hija Marta, no me casaré nunca con un pastor, porque alguien le dijo que tú eres hijo del pastor. Y eso es una responsabilidad añadida. Y estos eran los hijos del sacerdote. No solamente ya hijos de su padre, lo que hacían, sino además que eran los hijos del sacerdote lo que hacían. Así que el padre se avergonzaba, pero el padre que había sido privilegiado, como dice el versículo 27, vino un varón de Dios ante Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo a ti claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en la casa del faraón. Le escogí para que fuera mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre el altar, quemara incienso y llevara el efod delante de mí. Yo concedí a la casa de tu padre, por lo tanto a ti, todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué has honrado? Dice, qué cosa esta, ¿verdad? Hermano, y fíjense qué cosa. Ser padre no es fácil. Ser padre no es fácil. Dice el reproche que el Señor le hizo, y esto es un error de tantos padres hoy, cristiano. Miren lo que... Pero hemos entendido lo que le dice. ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí? Haciéndolos engordar con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Es decir, que cuando uno tiene hijos, es verdad, y tenemos responsabilidades, siempre, todos tenemos responsabilidades delante del Señor, y ponemos a nuestros hijos, porque son nuestros hijos, y los ponemos antes que a Dios, pero miren, esa ley no se puede cambiar. El primer mandamiento dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre los hijos, pues dice Dios, sobre los hijos. Y sobre los padres, y sobre los padres. Y obedecer a quién, a las autoridades, dice Pedro. Pues juzgad a vosotros, si voy a obedecer a vosotros antes que a Dios. Primero a Dios. Y el Señor les reprochó. Es decir, Elí, con lo bueno que era,
pues él quería parecer bueno, honró, es decir, seguramente le compró todos los juguetes caros que había. Yo no sé cuántas Nintendo y todo eso le compraría. ¿Tú crees que tendría alguna de esas? Pero seguro que le compró los cacharritos que había, todo a su hijo, ahí, para que tengan todo. Son los hijos del sacerdote y como vivía bien, entonces decía, pues que tenga de todo. Y se preocupó de que sus hijos tuvieran de todo. Y los niños se acostumbraron a tener lo mejor de todo. Y cuando no lo tenían, ¿qué hacían? Lo exigían, porque el padre los había honrado más que a Dios. Y esto fue el gran error de los padres. Y a veces uno piensa que hace un bien a los hijos, honrando a los hijos más que a Dios. Y esto fue un error de Elí. Ana amaría a su hijo y lo tuvo que dejar en el templo. Lo amaría y lo dejó siendo un niño, porque ella dijo, bueno, a Dios se lo prometí y a Dios se lo doy. Y se lo dio a Dios. Y bueno, yo entiendo, cuando uno lee la historia de Samuel, pues uno ve y dice, qué gran madre tuvo, ¿no? Cuando uno lee la historia de los hijos de Elí, dice, vaya padre o madre que tuvo. Porque no se ve, ¿no? Pero dice aquí que los honró, así que el padre no había sido una mala persona, había sido una buena persona, pero no era eso, hermano, hay que saber instruir. Nosotros tenemos lo mejor que tenemos, la palabra de Dios. Instruir a los hijos en el temor de Dios, entenderlo y enseñarlo. ¿Cuántas veces mis hijas me decían, papá, no me lleve al colegio con este coche? Déjame allí atrás, porque le daba vergüenza que le llevara con el coche que tenía. Pues el coche que había, y no querían que las llevara porque les daba vergüenza. Nunca llevaron zapatos de marca, y a veces todavía les queda un poquito pero miren, no es que yo me alegre, yo no me alegro de eso, pero tampoco me avergüenzo, no. Nunca estuvo en mí que mis hijas fueran mejor vestidas que nadie, nunca, ni a mi esposa. Iban vestidos con lo que había, y no suelo hablar estas cosas, pero doy gracias al Señor por mis 6 hijas, doy gracias a Dios. Marta está como si no, está, ¿no? Está allá atrás. Se fue. Vi la mano. Como si estuviera a las 6, ¿verdad? Yo doy gracias al Señor por las 6. Ahí está, ¿no? Gracias al Señor. Y aquí está la historia de Elí. Elí sí se avergonzaba, pero Dios le había dado tantos privilegios, pero le faltó la instrucción. Dice el versículo 12, que estaba un poquito antes, en el versículo 12 del mismo capítulo 2, los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová y eran hijos del sacerdote. ¿Cómo se entiende esto? El padre los había honrado, les había dado toda clase de juguetes, les preocupaba la mala fama, se avergonzaba ahora de la mala fama que tenía. Pero cuando eran niños se olvidó de instruirlos, y ahora quería honra y ya era tarde. Sufrieron los hijos y sufrió el padre. Murieron todos de mala manera, sin honra, ni como padre, ni como siervo de Dios, ni como nada. Yo entiendo, porque el padre, que es el único que se menciona, seguramente la madre, fallaron en la instrucción. Los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Y una de las cosas claras en la palabra de Dios, por lo menos desde Abraham, enseñarás estas cosas a tus hijos andando por el camino, se las contarás y las llevarás escritas y tal y cual. Lo primero a tus hijos, lo primero a tus hijos y lo primero a tus hijos. Y uno se puede confundir y enseñar primero, por ejemplo, a la iglesia, olvidarse de los hijos, ¿no? O a los hijos del vecino y olvidarse de los de uno. Pero primero enseñar e instruir el ejemplo a los hijos. Orar por ellos, amarlos y honrar a Dios primero, no nos olvidemos. O sea, instruir a los hijos y honrar a Dios. Cuando uno instruye a los hijos y honra a Dios, bueno, yo digo, somos humanos y las cosas no siempre son matemáticas, pero normalmente las cuentas salen cuando se honra a Dios. Así que aquí tenemos ejemplo de una madre digna de honra y de un padre, seguramente una madre, que no fueron dignos de honra. Ana, y seguramente su marido, que algo tuvo que ver el hombre, porque ahí estuvo apoyándola también, Elcana, y Elí y su mujer, que no aparece, que también tuvieron algo que ver, ¿no? Unos dignos de honra y otros no dignos de honra. Pues hermanos, eso es lo que quería compartir con vosotros en esta mañana, que el Señor nos dé sabiduría a todos para seguir siendo padres los que somos, no olvidando nunca de hacer lo que hacía Ana, orar por los hijos. A veces hay cosas que ya no podemos cuando son mayores, pero siempre podemos orar por nuestros hijos, siempre. ¿Estás vivo? Ora por tus hijos.
Y si no tienes hijos y piensas que a lo mejor lo vas a tener, ora por ello ya. Ora por ello ya, ¿verdad? Que el Señor te vaya preparando para ser una buena y un buen... Es decir, como Dios quiere, como Dios manda, ¿verdad? Quizás como Ana, ¿verdad? Padre y madre como Dios quiere. Y mira, al final yo creo que el resultado es muy hermoso. Ana, cómo se gozaba viendo a su hijo sirviendo al Señor, siendo un niño. Cómo se gozaría esta mujer. Y cómo sufría Elí, viendo cómo el resultado que le había dado la mala educación, poca instrucción que le había dado a sus hijos. Pues que el Señor nos ayude a instruirlo de la forma adecuada para la gloria de Dios. Amén.